Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco de reno. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco que tiene un bolsillo con la cabeza de un lindo reno, ideal para Navidad. Es una talla de 4 a 5 años. Y también voy a ir dando las medidas en el tutorial para otras tallas. Empezaremos montando desde la parte de abajo del chaleco con 64 puntos en las agujas de 4 milímetros y montaremos los puntos de forma que quede elástica. Si no sabes montar los puntos que queden de forma elástica, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver 8 maneras diferentes de montar puntos y el tercero es de forma elástica. Una vez que terminé de montar los 64 puntos, empezamos a tejer en puntada elástica simple. ¿Cómo es la elástica simple? Para los que no saben, es cuando vemos la cadena se teje en derecho y cuando vemos este bultito es en revés. Yo sé que ya muchos de ustedes saben tejer, pero a veces llegan principiantes o a veces una puntada tiene diferentes nombres en diferentes países. Llegamos aquí al final, volteo y por la parte de atrás se teje como se encuentra. Igual, si vemos que hay una cadena, es derecho y cuando vemos el bultito es en revés. Coméntame aquí abajo qué nombres tienen en su país, de qué país son y la puntada elástica si tiene otro nombre en su país. Tejo amor con cada hebra. Feliz Navidad. Bufanda de suavidad. Cada punto es un verano feliz. Navidad. Feliz Navidad. Ya tengo aquí los 5 centímetros en puntada elástica, ahí lo podemos ver. Antes que me olvide, me ven, siempre hago recordar esto en todos los tutoriales porque siempre llegan personas nuevas, pero este chaleco se puede tejer con agujas rectas convencionales. Ya muchos saben, o la mayoría ya sabe que a mí me gusta tejer con agujas circulares por comodidad, pero lo pueden tejer con agujas rectas. Es igual, llegan aquí y están volteando, ¿verdad? Bien, continuamos. Ya que tengo aquí los 5 centímetros en puntada elástica, estos 64 puntos se van a mantener y tejeremos en puntada jersey. Y para el cuerpo cambiamos a las agujas de 4.5 milímetros. Vamos a tejer 25 centímetros en jersey. Recuerden que estamos tejiendo desde la parte de abajo la espalda. Jersey es tejer todo en derecho por la parte de adelante, que voy a colocar aquí una marca para que cuando lo vean ustedes diferencien que este es adelante. Así, para los que no tienen mucha experiencia, saben que aquí es adelante. Y por la parte de atrás se teje en revés. ¿Cuánto van a tejer? 25 centímetros de altura y allí nos vemos para hacer la sisa. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Ya estoy llegando al final de esta primera hilera en jersey. Volteo y como les decía, la parte de atrás se teje todo en revés. Así es como se teje el jersey, ¿ven? Todo en revés. Bien, tejan estos 25 centímetros de altura y allí nos vemos. Continúe tejiendo
todo recto, 25 centímetros. Volteo para que ustedes vean. Tenemos aquí los 25 centímetros más los 5 que hemos tejido en puntada elástica simple. Tenemos 30 centímetros de largo y de ancho tenemos 34 centímetros. Ahora vamos a hacer unas trenzas. En vez de hacer disminución de sisa, vamos a hacerlo diferente. Abarcaremos 4 puntos, 8 en total. Bien, entonces estos 4 primeros puntos los voy a retirar. 3, 4 con ayuda de un gancho o algo, y lo pongo hacia adelante, y los 4 siguientes puntos lo tejo en derecho. 2, 3, 4 puntos. Estos 4 puntos que retiré lo vuelvo a colocar en la aguja de la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y tejemos. 1, 2, 3, 4. Acá están los 8 puntos. El resto lo tejemos todo en derecho. Y antes de llegar a los 8 puntos finales, volvemos a hacer el cruce de la trenza. Pero igual lo vamos a hacer juntos. Tengo aquí los 8 últimos puntos y vamos a hacer lo contrario el cruce. El de adelante, el primero que hicimos, pusimos los puntos hacia adelante. En este caso lo voy a poner hacia atrás. Ahora tejo estos 4 siguientes puntos y lo devuelvo a la aguja. Estos 4 que quedaron atrás lo pongo en la aguja. 1, 2, 3, 4. Y los tejemos en derecho. 1, 2, 3, 4. Este cruce se va a hacer cada 5 hileras en la hilera 6. Ahora volteamos y tejo la primera hilera, que es por la parte de atrás en revés. Terminan esta hilera y tejerían adelante, sería la hilera 2, 3, 4, 5, y cuando nos toque la hilera 6 nos vemos para nuevamente hacer el cruce. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. Ya tejí las 5 hileras, estoy por adelante donde voy a tejer la hilera 6, así se está viendo el cruce anterior, y volvemos a repetir, retirando los 4 primeros puntos hacia adelante, tejo los 4 siguientes, 2, 3, 4, y devuelvo estos 4 puntos para tejerlos. 1, 2, 3, 4. Ahora lo tejemos. 1, 2, 3, 4. Y continúo tejiendo toda esta hilera y nos vemos 8 puntos antes del final para hacer el otro cruce. Ya están aquí los 8 puntos del final y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4 puntos que lo paso hacia atrás. Cuando es por adelante, el primero, los puntos lo ponemos adelante, y cuando es el del final, los 4 puntos lo ponemos atrás, ¿sí? Tejemos los puntos
y lo devuelvo a la aguja para tejer. 1, 2, 3, 4 y lo tejo. 1, 2, 3, 4 puntos. Acá están, ¿ven? Bien, ustedes van a continuar así, 5 hileras, y en la hilera 6 hacen el cruce. Voy a continuar y luego les digo más o menos cuánto hemos tejido hasta llegar al cuello. Continúe tejiendo, haciendo los cruces tanto al empezar como al terminar, y en total son 7 cruces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 cruces desde el primero hasta terminar tenemos 16 centímetros. Una vez que tengo 16 centímetros en esta talla, empezamos a cerrar. Recuerden que es la espalda. Será muy sencillo que tejer y montar el punto, tejer y montar. Y recuerda que apoyas muchísimo al canal dejando tu lindo like y suscribiéndote. Y los dos últimos puntos. Así ya hemos terminado de fácil y sencillo la espalda. Cortamos y aquí aseguramos. Tenemos esto de espalda. Ahora, para el delantero montaremos igual 64 puntos, tejeremos la misma cantidad de hileras en altura o en centímetros, como deseen, y más o menos vamos a tejer, si habíamos tejido 30 centímetros en total de aquí hasta acá, más o menos tejeremos hasta tener unos 15 centímetros o 20. Podemos ver que ya tejí los 5 centímetros en puntada elástica y he tejido un poco en puntada jersey. Si mido desde que terminé la puntada jersey hasta aquí, tengo 12 centímetros en jersey. Voy a retirar ahora sí la espalda y continuamos con la explicación del delantero. Vamos a hacer ahora el bolsillo. Para el bolsillo puede ser ahora o una vez que todo el chaleco esté terminado. Yo prefiero ahora porque cuando terminemos el bolsillo quiero unir con los puntos aquí, tejerlos juntos, pero al final lo pueden coser, no hay problema. Yo prefiero hacerlo de esta forma. De estos 64 puntos he separado 12 puntos. Y podemos contar desde la puntada elástica muy sencillo. Acá 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y en la puntada 13 he colocado un marcador. Y en este lado también igual. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y acá en la 13 he colocado. Si estás tejiendo para talla más grande, más o menos calcula para saber cuántos puntos quieres que tenga el bolsillo. Aquí en el centro me quedan 34 puntos si no me equivoco. Y he colocado aquí la marca. Traigo el color que he decidido que sea el reno. Tengo este color de aquí. Es un marrón un poco naranja. Quería un marrón, pero el marrón no se veía tan bonito. Entonces lo voy a hacer de este color. Ya ustedes, cada uno lo decide, ¿sí? Bien. Aquí donde he decidido hacer el primer punto con ayuda de un crochet, donde hemos empezado con el jersey, la primera hilera, aquí. ¿Ven? Introduzco por aquí, por el punto 13, que sería este de acá, ¿ven? Y jalo la lana allí. Lo puedo asegurar pasando. Y por aquí atrás
paso esta hebra atrás. Lo que yo deseo es que la lana quede por adelante, ¿sí? El ovillo de lana quede por adelante. Ahora sí, tengo otras agujas de 4,5. Igual, se puede con agujas rectas o de preferencia agujas rectas. Ya saben, yo hago con circulares por comodidad y aparte no tengo agujas rectas, ¿sí? Tengo aquí estas de 4,5, igual que en el cuerpo. Si no tienen dos juegos de agujas que sean igual, aquí puedes ponerle momentáneamente una de 4 o de 3,5 acá, o colocarlo con una lana de descarte, pasarlo para utilizar estas agujas, ¿sí? Bien, yo voy a utilizar estas que ya tengo. Voy a utilizar un crochet de 4, número 4 aquí. Introduzco y vuelvo a sacar otra vez así el punto. Ya lo habíamos hecho para amarrar, pero acá está. Este punto lo coloco en la aguja, allí. Voy a voltear porque creo que para mí es mucho más fácil para este lado, allí, retirar los puntos. Allí. Ya tengo el primer punto. En el siguiente, que viene a ser en este de acá. En este de acá. Igual. Jalamos y lo coloco en la aguja. 2. Un poco incómodo, pero despacio, no se apuren. Acá, en el tercero, que es este de aquí, tercer punto igual, jalamos. Cuarto punto. Tejer, tejer, tu carefriega es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar. Y el último punto aquí es de 40 puntos que he sacado en total. Bien, ya tengo aquí los 40 puntos que más o menos voy a tejer hasta aquí todo recto. Sí, creo que hasta aquí, que serían, déjenme ver, unos 5 centímetros recto. Unos centímetros todo recto. Bien, me toca tejer desde la parte de atrás, desde este lado. Entonces lo tejería todo en revés por atrás, ¿sí? Para que adelante quede en derecho. Entonces así, estas agujas son muy cortitas, un poco incómodo para mí, pero ahí vamos. 2, 3, por atrás en revés, ¿sí? Para que adelante quede en jersey. Esta sería la primera hilera. Nos vemos terminando esta hilera aquí, ¿sí? Terminé de tejer los 40 puntos por la parte de atrás, estoy por adelante. Al final cambié las agujas a unas más largas porque esas chiquitas me estaban incomodando un poco. Aquí busco la hilera del primer punto. Ven, acá está, este sería el de revés. Entonces este es el de derecho, sería el siguiente punto, este de acá. ¿Ven? Pasó el punto por ahí, así, y lo pongo en la aguja, allí. Y voy a tejer estos dos puntos juntos en derecho. Entonces al final ya no vamos a necesitar tener que coser acá, ¿sí? Y ahí simplemente continúo hasta terminar esta hilera, todo en derecho. Así.
¿Ven? Va a ir quedando acá. Continúo. Disculpen el sonido de las agujas, pero estoy aquí con varias agujas. 2 juegos. Voy a tejer hasta el final. Cada punto es un suspiro. Tejer es mi gran pasión. Estoy llegando aquí al final. Este punto lo paso sin tejer a la derecha y vamos a hacer lo mismo en este lado de sacar el punto. Buscamos, es este, sería este, ¿verdad? En este saque, en este de aquí, ¿sí? Voy a ayudarme con un crochet porque la verdad con las agujas es un poquito fastidioso. Ahí saco el punto, aquí volteo y por la parte de atrás lo tejemos en 2 puntos juntos al revés, estos dos, el punto que saqué y el que seguiría, así, y tejemos todo en revés hasta terminar la hilera. Nos vemos nuevamente al empezar la hilera. Nuevamente por adelante y hacemos el mismo procedimiento. En la hilera que sigue, en este ya habíamos sacado, tocaría en este punto de aquí, ¿sí? Saco aquí o con el crochet, como ustedes gusten. Como les digo, lo voy a hacer con el crochet porque con las agujas siento que resbala un poco. ¿Ven? Sacamos y lo pongo en la aguja así. Y dejemos estos 2 puntos juntos. 2 puntos juntos. ¿Ven? Y ahora todo en derecho hasta terminar. Nos vemos un punto antes de terminar, donde vuelvo a explicar una segunda vez. Llego al final, el último punto lo paso a la aguja de la izquierda y hacemos lo mismo. Aquí busco la hilera del último punto, que como vieron fue esta de acá. Lo saco desde este lado. Si este fue el último, tocaría este, ¿ven? Tengan cuidado siempre de seguir la misma hilera, no vayan a estar sacando de este, luego, si no, no va a quedar derecho, ¿sí? A ver, me fijo bien que es este el que toca. Saco el punto y lo coloco en la aguja. Allí lo tenemos. Volteamos y lo tejo por atrás en revés. De esta forma ustedes van a hacer hasta tener unos 4 o 5 centímetros de altura. Y allí nos vemos para empezar a hacer unas pequeñas disminuciones en el bolsillo. Vamos así hasta el momento. Aquí ya tejí los 5 centímetros, ¿sí? Aquí he separado 5 puntos y 5 puntos. He colocado aquí las marcas. Estos 5 puntos, al empezar y al terminar, se va a tejer en puntada musgo, que quiere decir tanto por adelante como por atrás en derecho. Este lado de aquí sí va a ser todo en jersey. Y aquí, cada vez que estemos en la hilera de adelante, haremos unas disminuciones aquí y acá. Empezamos. Bien. Disculpen el sonido de estas otras agujas. Empezamos los 5 primeros puntos en derecho. Siempre va a ser en derecho. Voy a cambiar de marcador, que como ustedes ya saben, por tacto prefiero estos que son más blanditos. Y aquí haré la primera disminución. En el lado derecho será como disminución simple, que es retirar el punto, tejo y monto. Allí estamos. El resto es todo en derecho. Tejiendo con mi dori, tejiendo do do bu, mi dori dori ri.
Llego aquí 2 puntos antes de estos 5 puntos. En este lado se teje como 2 puntos juntos. Ahí está. Cambio la marca, como les digo, por tacto, ¿no? Es más cómodo. Y los 5 puntos también en derecho o en puntada muslo. Volteo y recuerden que por atrás estos 5 primeros en derecho. Y el resto todo en revés. Por adelante nuevamente y tejemos los 5 puntos o todo en derecho. Puntamos esta parte, ven que ya se está formando. Entonces las disminuciones lo harán cada vez que estén en la parte de adelante. Recuerden que empiezan con disminución simple y al terminar es 2 puntos juntos durante 8 veces, o haber disminuido 8 puntos por cada lado, en total 16 puntos. Voy a continuar avanzando y más o menos debería de llegar a esta altura, más o menos. Si falta, pues tejemos un poquito más con el plomo, ¿ya? Bien, voy a continuar y ya nos vemos. Aquí ya tengo disminuido los 8 puntos por cada lado. Acá pueden ver cómo ha quedado la venita en un lado por 2 puntos juntos y acá en disminución simple. Ahora vamos a lo siguiente. Voy a tejer, he marcado aquí 12 puntos más 8, son 20 puntos que he separado aquí, que viene a ser los 12 puntos de aquí que habíamos dejado, más los 8 puntos que hemos disminuido. Si ustedes han decidido disminuir más puntos, pues saquen la cuenta cuánto es 12 más los puntos que han disminuido. En este caso 12 más 8 son 20 puntos y puse acá la marca y tejo los 20 puntos. Tejí los 20 puntos y traigo aquí el delantero, este delantero o el bolsillo, ya podemos cortarlo y vamos a tejer todos estos puntos con estos, los dos juntos, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a agarrar un punto de este lado, o si quieren este lo sacan para que sea más fácil y lo colocan en el otro lado. Y ahora estos dos puntos lo tejemos juntos, acá. Dos puntos juntos y estoy tejiendo con la lana del marrón para aprovechar en anudarlo, ¿sí? Y así, uno de cada uno. Uno de aquí y otro de aquí, ¿ven? Así. Y pasamos, soltamos ambos allí, uno de un lado acá, otro del lado, y como les digo, si les resulta más fácil, uno de los puntos lo pasan a la otra aguja para tejerlo junto, ven allí. Ya suelto el color marrón y continúo tejiendo, pero siempre con cuidado, ¿sí? Allí, ¿ven? He agarrado los dos colores y lo tejo junto y los retiro. Y los últimos puntos. Ya está. Ya podemos retirar. Y simplemente ahora continúo con el color gris o color plomo. Déjenme terminar.
para mostrarles cómo queda aquí el lindo bolsillo. Así se está viendo el bolsillo que hemos tejido. ¿Ven? Por aquí mete las manitos y puede guardar cositas. Hemos evitado, como vieron, el tener que estar anudando, cosiendo, y por eso lo he hecho de esta opción, porque prefiero así sacar los puntos mientras vamos cosiendo, ir uniendo al tejido, luego las disminuciones y al final la unión se hace tejiendo los dos puntos. Por atrás solo tendremos esta primera unión y esta otra que, como hemos tejido junto, ya lo corto. Este no tengo que esconder más que este. Y aquí ya lo tenemos. Vuelvo a repetir, el bolsillo lo pueden hacer al final, sacar los puntos, tejerlo todo aparte y luego coserlo, ¿sí? Ahora, este es el delantero. Lo que sigue es tejer igual que la espalda. Acá traemos la espalda otra vez. Y voy a tejer lo que me falta hasta llegar a la sisa, donde hicimos, recuerdan, estas trenzas. Me falta todo esto. Ustedes cuenten o midan cuánto, luego hacen igual las mismas trenzas y nos vemos 2 centímetros antes de terminar esto, porque tenemos que hacer las disminuciones del cuello. He tejido hasta llegar a la sisa y en la sisa hice las trenzas tal como hicimos en la espalda, pero como vamos a hacer el cuello circular, estoy haciendo hasta tener 6 cruces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la espalda son 7. Entonces, un cruce antes ya empezamos a hacer la disminución. Voy a retirar la espalda que lo había traído para medir. Tengo 64 puntos actualmente. Continuamos con la misma cantidad de puntos con las que hemos empezado. Y separo aquí para el hombro 18 puntos y puse una marca. En el otro lado también 18 puntos y una marca. Aquí en el centro me quedan 28 puntos, de los cuales separé aquí 4 puntos, una marca, 20, una marca y 4 puntos. Voy a tejer todo hasta esta segunda marca porque vamos a cerrar primero los 20 puntos del centro. Todo es igual con las mismas agujas. Cerramos tejiendo, tejemos todo como les dije hasta la segunda marca. Aquí en el sexto cruce que hice 6, tejí la parte de atrás y ahora actualmente estamos en la hilera 2, ¿sí? Recuerden que son cada 5 hileras, en la sexta hacemos el cruce, ¿no? Entonces estoy en la segunda, lo digo porque ya en la séptima y última disminución que hagamos aquí también ya estaríamos terminando, ¿no? Tejo. Si me ven con esta muñequera, estoy con una venda aquí abajo, una venda bien gruesa que me he puesto para proteger porque me ha salido aquí una bolita. Me dijeron que es por movimientos repetitivos, por hacer mucha fuerza. Así que en mis próximos videos siempre me van a ver vendada en la mano izquierda. No me duele, pero hay que cuidarnos, ¿sí? Bien. Ya llegué aquí a la segunda marca y estos 20 puntos los voy a cerrar. ¿Cómo cerramos? El primero lo paso sin tejer, tejo el segundo y voy a montar. 1, 2, 3, 4. 19 puntos, retiro esta marca y me falta un punto más para terminar con 20 puntos que he disminuido aquí en el cuello. Estos 4 puntos los tejo normal, este ya está, 1, todo hasta terminar
tejo normal, ¿sí? Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Paso la marca y tejo 1, 2, 3, 4 puntos. Volteo y voy a disminuir solo 2 puntos. El primero no lo tejo, tejo el siguiente y montamos. 1, tejo y montamos. 2 puntos, tejo normal, paso la marca, tejo todo y tejo todo por atrás y nos vemos nuevamente al empezar esta hilera. Otra vez por adelante donde disminuyo los dos últimos, retiro sin tejer, tejo, monto 1, ya retiro esta marca, tejo y monto el segundo punto. Acá deben de quedar 18 puntos que lo tejo y los 8 últimos puntos que recuerden que hacemos el cruce. Acá hay 4, me pasé un punto aquí. El último cruce, 4 puntos, paso hacia atrás, tejo atrás normal, según lo que me corresponde, que sería en revés. Así está quedando. Y ahora, ya que hice el séptimo cruce, aquí cierro. Y ahora sí, tejemos 2 puntos y montamos. Así, de forma sencilla, como hicimos en la espalda. Una vez que terminemos este lado, hacemos el otro hombro. Y aquí ya tengo la disminución del cuello y cerré los 18 puntos. Al cerrar dejé un poquito largo para cuando tenga que coser espalda con delantero. En este lado ahora nos toca hacer lo mismo, pero en esta parte de aquí. Ya amarré la lana y tejemos todo en revés. Nos vemos cuando estemos por la parte de adelante del tejido. Ya estoy otra vez por adelante, ¿ven? Y lo siguiente que voy a hacer es tejer uno, el último no lo voy a tejer, simplemente voy a voltear allí, voy a tejer este y el que no tejí lo voy a montar allí. Ahí va uno, tejo otro, 2 puntos, quedan estos dos, así. Paso, este ya lo retiro porque ya sabemos que nos falta disminuir solo 2 puntitos, ¿sí? Entonces tejo todo y nos vemos nuevamente cuando estemos adelante del tejido. Tejemos, o lo otro que también podemos hacer, en vez de no tejer uno, la otra opción en este lado es tejer estos dos últimos puntos como 2 puntos juntos, voltear y aquí terminar retirando sin tejer, tejo el otro y montar así. Y bueno, ya hemos terminado. En la otra, cuando estemos por adelante, ya es cerrar. Ya termínenlo y nos vemos para coser, ¿sí? Recuerden, volteo y ya cerramos los puntos. Aquí tengo ya el cuello, ven, redondeado, terminado. Y ahora vamos a coser con el delantero, con la espalda, perdón. Aquí lo traigo así. Voy a coser primero este lado
con aguja para lana o aguja punta ropa. Empezamos acá, ya está amarrado. Recuerdan que cuando terminé de tejer estos 18 puntos les dije que dejé un poco largo. Ahora pasamos para este lado y regreso otra vez a este punto de acá. Así hemos unido. Bien, ahora cuando vamos a agarrar el punto de aquí abajo, vamos a agarrar este punto que, como ven, es como una V invertida, así. Y cuando es de aquí arriba, agarraremos el punto que forma una V. Lo voy a agarrar de aquí para que ustedes vean. Este es una V. ¿Ven? Que arriba está más abierto que abajo. Y la V invertida es esta de aquí. ¿Ven? V y V invertida. ¿Sí? Bien, ahora toca en este lado la V que estaría acá. ¿Ven? V. Y aquí la V invertida. V, V invertida. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. ¿Ven? Acá hemos terminado de coser la trenza y vamos a continuar. A ver, de acá salió V invertida. Y aquí ya terminamos. ¿Ven? De esta forma se nota la costura, pero coinciden los puntos y queda muy bonito. Volteo y hacemos aquí un nudito. Doble vuelta y escondemos. Ahora ustedes van a coser este lado, este otro hombro, y ahora voy a coser este otro lado. La costura es igual de aquí hasta acá. La primera trenza hasta acá, de aquí a acá. Ya empecé a coser delantero y espalda, el costado, y es lo mismo o parecido, solo amarramos y empezamos a coser siempre recto. Como les digo, no estén agarrando de acá los puntos, luego de esta hilera y así. ¿Ven? Por acá, de aquí, suelo agarrar así, 2 puntos, ¿ven? De abajo y sin ajustar todavía por donde salió estos 2 puntos. ¿Ven? Así, no estoy ajustando para que ustedes vean. Por donde salió el anterior, que fue acá, estos 2 puntos. ¿Ven? Así. Por donde salió acá, 2 puntos. Y así, ¿ven? Jalo y vamos uniendo. Y así hemos terminado la sisa. Ustedes continúen haciendo el otro lado y ahora nos vemos para empezar a hacer el reno que va en el bolsillo. Ya tenemos aquí terminado, he cosido ambos hombros y también aquí al costado. ¿Ven? Así queda. Y el otro lado también. ¿Ven? Por atrás es sencillo, no tiene nada. Por adelante es donde va a llevar el reno. Para el reno voy a necesitar el mismo color donde haré las orejas. Aquí pueden ver que ya hice uno y ya lo cosí aquí al mismo bolsillo. Lo que quiero es que tenga 2 colores. Tengo este que es un poquito más claro, que es para el centro. Todo va a ser de un solo color, inclusive atrás, porque se va a ver.
y aquí adelante luego le coseremos en color más claro. Lo haremos a crochet, ¿sí? Que es lo más sencillo. Vamos a montar 6 puntos. Estoy utilizando el crochet 4 y monto aquí 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y en el quinto, hacemos punto bajo. 1, el que sigue, 2, retiro esto para que puedan ver mejor. ¿Bien? Allí. 3, 4, 5. En este quinto vamos a hacer 3 para girar, ¿ya? Ya hicimos 1, 2 y en el mismo 3. Y también voy aprovechando en ir escondiendo esta hebra del principio. Continúo aquí dando vuelta. Me toca en este. 1, puntos bajos simplemente, ¿ya? 2, 3, 4 y acá en el quinto hago uno más allí. Bien, ahora voy a regresar una cadena, volteo y regresamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo hacemos igual 3 puntos bajos ahí. 1, 2, 3 y otra vez llegamos hasta el otro lado. Aquí una cadena y volvemos a regresar. Una vez más regresamos dando toda la vuelta, ¿sí? 2. Este de aquí ya lo podemos cortar porque ya fuimos escondiendo allí. Si ustedes quieren hacerlo de otra forma, no hay problema, ¿sí? Solo es hacer con crochet que los dos sean del mismo tamaño. Allí. 2 y acá otra vez 3 puntos para poder girar. 1, 2. Llego aquí y dejo un poquito largo para luego coserlo en el suéter allí y ya aseguramos allí, ¿sí? Empezamos con el color más claro en donde hacemos esta vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y acá en el cuarto hacemos 1, 2, 3. En este cuarto punto son 3 puntos bajos. 1 ahí mismo, 2 y ahí mismo 3. Y aprovechamos en ir escondiendo esta hebra. 1, 2, 3,
y 4. Aquí ya cierro. Muy sencillo. Esta otra hebra ya lo puedo cortar porque ya lo hemos ido escondiendo. Así. Y voy a coser por acá. Sin agarrar la parte de atrás, solo aquí. En este puntito de acá, sin que se vea por atrás. Allí. 1, 2. Ya está. ¿Sí? Ya tengo aquí la otra orejita. Traigo el chaleco. Y ahora es coser en este otro lado. Tratemos de asegurar bien porque recuerden que los niños suelen jugar, jalar. Entonces no queremos que le saque una de las orejitas. ¿Sí? Yo voy un ida y vuelta. Así. Y ahora por atrás lo aseguramos. Corto. Y ya tengo aquí las dos orejitas. Para la nariz, nuevamente con el crochet daremos un círculo. Como esta lana es un poquito más gruesa, no compré del mismo que estaba utilizando. Voy a utilizar un crochet de 6, ¿sí? Acá. Entonces giro. Si quieres aprender a tejer un círculo paso a paso y detalladamente, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el tutorial donde les enseño paso a paso cómo tejer. Ustedes lo harían hasta la hilera 3 que viene a ser aumento 3 puntos bajos. Ya di toda la vuelta y ahora voy a hacer unas 3 vueltas manteniendo la misma cantidad de puntos. Ya no voy a hacer ningún tipo de aumento. Entonces voy a colocar acá la marca para saber cuántas vueltas voy. Voy a hacer 3 en total, ¿sí? Manteniendo la misma cantidad de puntos, ¿no? Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Ya di las 3 vueltas manteniendo la misma cantidad de puntos y eso hace que en vez de extenderse se va haciendo así redondeado. Me queda acá el último punto que simplemente lo deslizo para terminar allí. Pero voy a dejar un largo suficiente ahora sí para poder coser alrededor. Allí más o menos. Y ahora sí aseguro. Vamos a necesitar algodón o napa siliconada para poder rellenar la naricita. Aquí, así. Ya cada uno va a decidir qué tan grande quiere la nariz. Yo tengo aquí un poco de napa siliconada, que es esta de aquí, ¿sí? Que generalmente la napa siliconada es lo que se utiliza para rellenar los muñecos y que no pesen. Voy a poner un poco nada más, ¿sí? Así, un poquito acá y cosemos aquí al ras. Lo voy a poner ahí con cuidado. Vamos a ir cosiendo teniendo cuidado de no agarrar el chaleco, solo la parte de atrás del bolsillo. Bien, había cosido ya todo esto pensando que estaba grabando. Bien, pongo por hacia abajo y por aquí por abajo del bolsillo. Tal vez hubiera sido más fácil si lo cosíamos antes de unir esta parte, pero bueno, ya estamos aquí, no hay ningún problema. Y ahora simplemente vamos cosiendo, ¿sí? Ya
Quito esta marca. Voy viendo que esté bien. Creo que va bien ahí esa naricita. Y simplemente continuamos. ¿Ven? Ya estamos. Terminé, creo, de coser la nariz. Ahí. Vemos cómo se ve. Sí, creo que está bien. Y ahora, ya que estoy acá, todo hacia abajo, hacia atrás, digo, allí. ¿Ven? ¿Sí? Y aquí ya puedo asegurar. Doble nudo. Una vez que hemos terminado de hacer la orejita, empezaremos a hacer la asta o el cuerno. Para los ojitos, con una lana bien gruesa que tengo, ven que es esta, simplemente lo he hecho una pasada. Si quieres ponerle botón, también puedes hacerle o hacerle otro tipo de bordados. Como les digo, yo tengo una lana gruesa y simplemente he pasado y por atrás lo anudé. He hecho aquí una de las astas, que ahora vamos a hacer la otra. Pueden hacer dos iguales. En este caso creo que lo voy a hacer un poco más pequeño para que tenga su gracia también, que sea diferente. Este de aquí hice 30 cadenas. En este de aquí haré de 20 cadenas, un poco más pequeño, ¿sí? Igual con el crochet de 4 empiezo haciendo 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Otra cosa, si ustedes no quieren hacerlo a crochet, pueden bordar, ¿sí? Busquen cada uno su imaginación. 20 y hago una cadena más, y en este de acá, en el número 20, empiezo a hacer puntos bajos en todo. 1, 10 puntos bajos vamos a hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y regresamos. 1, 2, 3, 4 y continúo ahora hacia abajo. Es muy sencillo, ¿eh? Llegamos hasta abajo y allí terminaríamos la asta. Vuelvo a repetir, pueden hacer las astas igual o hacerlo de diferente tamaño, hacerle con más ramificaciones, ya queda a gusto de cada uno. En este caso lo voy a hacer más pequeño, este es de 20 cadenas de altura y el otro tiene 30. Dejo un largo suficiente para poder coser. Acá tal vez pueden bordarlo, hacerlo a crochet, ya busquen su imaginación. Este lo voy a poner aquí, acá, inclinado. Y continuamos con el cuello. Tengo aquí la lana roja, que es la misma que hemos utilizado para el cuello, para la nariz, perdón, allí. Y quiero hacerlo un poquito más festivo acá en el cuello. Lo pueden dejar así nomás o no, o sacar puntos y hacerle en punto elástico. Yo lo que hice fue unas cadenetas, 3 cadenetas y uní, 3 cadenetas y uní, y lo he dejado así. No lo mostré porque es sencillo, pero lo que sí voy a mostrar es colocarle aquí unas cadenetas de color rojo acá, para hacerlo un poquito más festivo, un poquito más llamativo, ¿sí? La unión donde tenemos acá
esto, aquí amarramos, ya está, y por aquí vamos a sacar, anudamos, paso por aquí atrás el crochet y saco un punto, así, ¿ven? Un punto, este de acá es un punto que dejo y jalo allí y deslizo, ¿ven? Este es un punto, coloco acá, jalo y deslizo. No ajusten mucho para que no se encoja el cuello. ¿Ven? Dejo un punto y deslizamos. Un punto y deslizamos. Termino aquí pasando el punto hacia atrás, ven, allí, y aquí ya tengo todo el cuello hecho en cadena, ven, así le da un toque diferente, todo en cadenitas alrededor, todo esto después ya lo escondo yo, ven, esto de aquí, antes que me pregunten, ven, lo que hice fue, sí, debí de grabarlo. Anudé, hice 3 cadenas, dejé un punto y lo enganché ahí. 3 cadenas, dejé un punto aquí abajo y lo enganché ahí. Así es como lo hice. Si no, también lo pueden dejar así nomás. Si desean este rojito, también pueden pasarlo aquí o hacerle un bordecito. Ya queda a gusto de cada uno. Podemos hacerle aquí. Sí. Ya la misma cadena de repente lo hago acá, ya veré, ¿sí? Pero en sí ya tenemos terminado este lindo suéter de Navidad con un lindo reno. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.